Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 6 de la materia de evaluación e interpretación de estados financieros en la licenciatura en Administración y Comercialización. Recordará usted la sesión anterior estuvimos viendo lo que respecta al balance general, la parte contable de la empresa, sus principales estados financieros. Uno de ellos fue el balance general, en donde nos permitió conocer de manera fotográfica el estatus de la empresa en un determinado tiempo. También conocimos y aprendimos juntos lo que compete a las cuentas contables, cómo está integrado el balance, por qué es que el método tiene que mantener ese equilibrio correspondiente con nuestras cuentas de activo, pasivo y capital contable, y por ende la gran importancia que tiene en el desempeño de la información financiera, que es de vital importancia para la empresa. ¿Por qué? Porque ese objetivo se va a alcanzar en el momento que tome de decisiones al respecto. Si en un momento vemos los derechos, las obligaciones que tenga la empresa, la organización, esto va a permitir empezar a tomar decisiones al respecto con el objeto de que no se vea malversada la información. También aprendimos a que debe ser muy confiable, muy veraz y oportuna esta información, ya que la toma de decisiones se va a hacer cotidianamente. También vimos lo que son las cuentas de activo, cómo están integradas, su estructura al respecto, cuando hablamos de activo circulante, activo diferido, activo fijo, ¿por qué de cierta forma se marca esta diferencia? Pudimos aprenderlo. Por el otro lado, el tema de las obligaciones, pues observamos las cuentas de deuda, las cuentas de pasivo a corto plazo y largo plazo, y también la estructura del capital contable. Es por ello que esto nos va a permitir reafirmar y seguir connotando la importancia que tiene la información financiera dentro de la empresa. Si bien la contabilidad es el primer acercamiento hacia la integración de la información financiera, las operaciones que se estén realizando cotidianamente van a permitir a la empresa conocer y saber dónde tendrá que hacer una reducción o una ampliación de las estrategias que deba de estar estipulando cotidianamente. Es por ello que en esta sesión daremos inicio a nuestra unidad 3. Ya en la sesión pasada finalizamos nuestra unidad 2, balance general. Hoy vamos a iniciar con la unidad 3, que lleva por nombre el estado de resultados. Va a ser nuestro segundo estado financiero a conocer y que también nos va a permitir tomar decisiones al respecto. Nos permitirá saber en qué momento la empresa tenga que hacer alguna reestructura en sus partidas contables y en las estrategias que deba de implementar en el ahorro de costos y gastos. Así es de que esta unidad 3 le vamos a dar la bienvenida con el tema del estado de resultados. Y bien, vamos a ver el objetivo particular. Nos dice lo siguiente: al finalizar el tema, el alumno comprenderá la función que tiene el estado de resultados como un estado financiero emitido por una empresa. Dentro de la información financiera siempre hay una razón de ser al respecto, ¿sí? Hay una razón de ser del por qué se debe de emitir información financiera. No podemos decir que es por el simple hecho que nos veamos obligados a hacerlo, porque así nos lo dicta la norma, ¿sí? Tiene una razón de ser y una gran importancia en la toma de decisiones. La información financiera se emite para conocer en ciertos rubros de la empresa cómo va caminando, ya sea de manera pasada, como lo pudo haber hecho, cómo lo está viviendo en la actualidad presente y cómo lo puede vivir en el futuro. Al hacer estas conjugaciones, obviamente, va a permitir a la información financiera y a usted como tomador de decisiones llevar y ser la más acertada dentro del proceso respectivo, ¿sí? Los objetivos específicos. Al finalizar la sesión, el alumno aprenderá las características principales del estado de resultados. Tenemos que aprender juntos las principales características que deba de tener dicho estado financiero, así como su presentación y clasificación de partidas que lo integran. Así como aprendimos la clasificación de partidas en balance general, aquí en el estado de resultados vamos a conocer otras partidas que nos van a permitir tomar decisiones al respecto. En primera instancia, conocerlas, saber su naturaleza, para qué nos van a servir, cómo interpretarlas, y eso nos va a permitir dar un buen diagnóstico respectivamente. Ahora bien, el estado de resultados vamos a definirlo. ¿Qué es el estado de resultados? Nos dice lo siguiente: muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y por ende de los ingresos, gastos,
así como de la utilidad o ya sea su caso pérdida neta o cambio neto en el patrimonio contable resultante en el periodo. Dice bien, aquí voy a hacer un paréntesis en nuestra definición. Nos menciona puntos claves, los ingresos que percibe la organización, comúnmente conocido también como las ventas, ¿sí? También vamos a poder conocer o hacer estrategia con respecto a los costos y gastos. ¿Cuánto nos cuesta producir el bien que estamos ofreciendo dentro del mercado? ¿Sí? Los gastos en los cuales se tiene que incurrir de manera directa e indirectamente en el mismo proceso. ¿Para qué? Porque el objetivo es conocer si nos está dejando algo a favor o algo en contra. Si hablamos algo a favor, estamos hablando de una utilidad. Si estamos hablando de algo en contra, estamos hablando de una pérdida. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el estado de resultados nos va a permitir conocer, después de toda la operación que se haya realizado, saber identificar si nos está dejando algo el negocio o bien de plano no nos está dejando absolutamente nada, y ahí es donde va a entrar la toma de decisiones. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? El pasado nos va a permitir conocer a la empresa, qué fue lo que sucedió en el año respectivo, para que en un momento dado empiecemos a hacer ajustes al respecto, y obviamente en los años siguientes, tanto el presente como en los siguientes, podamos tener buenos resultados respectivamente. Esto nos va a dar un beneficio de manera íntegra en el aspecto de conocer este estado financiero como es el estado de resultados. Algunas cuentas a mencionar son las ventas, ¿sí? Las ventas ahí menciono, pueden ser dos vías la parte de las ventas, de contado y de crédito. Cuando hablamos de ventas de contado estamos hablando de la percepción de ingresos en ese momento. Cuando hablamos de crédito es porque la empresa está brindando un cierto periodo al respecto para que un momento dado pues pueda tener de manera estratégica ingresos futuros en un determinado tiempo. Depende de la política de crédito que se haya brindado. Asimismo, también vamos a conocer los gastos de operación. Estos gastos de operación vamos a dividirlos en gastos de venta y de administración. ¿Por qué? Porque los gastos de administración van a ser muy prácticos para la empresa. Es lo que le va a permitir saber y conocer lo que va a gastar para efectos de mantener una operación adecuada dentro de la organización. Mientras que los gastos de venta nos va a permitir conocer lo que necesitamos gastar para poder vender y cubrir las necesidades del mercado. También vamos a conocer otras cuentas que son otros ingresos u otros gastos. En estas cuentas vamos a identificar de qué otra vía puede conseguir la empresa ingresos respectivamente, siempre y cuando no sean parte de la operación respectivamente, ¿sí? Sino que sean ingresos que haya percibido por otra índole, que más adelante le estaré ejemplificando para que esto quede un tanto claro, al igual los gastos. Y después de conocer estas partidas, pues también tenemos que identificar los impuestos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que declarar hacia la entidad gubernamental para efectos de tener una buena relación respectivamente? Y obviamente ese dinero pues, no compete a nosotros, habrá unos impuestos que se tengan que trasladar, habrá otros impuestos que hay que declarar, y bajo esta perspectiva obviamente tenemos que darle auge al tema. Las formas de presentación. ¿Cómo se va a integrar el estado de resultados? Fíjense, aquí es una parte muy interesante que quiero recalcar. La información financiera tiene una estructura, ¿sí? Tiene una disciplina y un orden. Así como lo aprendimos a hacer en el balance general, en el estado de resultados va a ser similar el comportamiento, ¿sí? El comportamiento va a ser idéntico. Obviamente las cuentas van a estarse cambiando paulatinamente, pero bajo este preámbulo va a permitir a la empresa, en un momento dado, tener un orden y una estructura respectivamente. No podemos observar que los gastos estén por un lado, los costos estén por otro lado, los ingresos, quién sabe dónde hayan quedado, y bueno, la utilidad y pérdida, mejor ni le cuento. No podemos llevar este tipo de dinámica. Tenemos que aprender a tener una estructura, una disciplina y un orden dentro de la información financiera. ¿Con qué objetivo? Usted recordará que hay usuarios que van a estar leyendo esa información financiera. ¿Qué mejor presentarlas y que de cierta forma esta información financiera hable por sí sola? ¿Sí?
que tenga que un momento dado el lector se le facilite esta información de poderla leer, observar y analizar respectivamente. Y bajo este preámbulo, obviamente, la estructura y el orden es de vital importancia. Es por ello que el estado de resultados, como cualquier otro estado financiero, se va a integrar de 3 partes, que son el encabezado, ¿sí? En el encabezado vamos a tener obviamente el nombre de la empresa, el estado financiero que vamos a realizar y el periodo que compete hacia dicho ejercicio. Posteriormente vamos a observar el cuerpo llámese la parte de la integración, ¿sí? Que es lo que llamemos ingresos, costos y gastos. Y por último el pie, lo que vienen las firmas de autorización y elaboración. Esto obviamente le da fe y legalidad hacia el punto de decir que la información financiera ha sido de consentimiento de los responsables de emitirla y de elaborarla para efectos de que el usuario tenga la certeza y la tranquilidad que lo que está observando tiene un gran realce dentro de la organización y pueda diagnosticar e interpretar y tomar decisiones al respecto. Vamos a ver qué significa cada una de estas partes que integran el estado de resultados. En primera instancia está el encabezado. Dice, en esta parte se anotará el nombre, ¿sí? El nombre de la empresa, ya sea razón o denominación social de la entidad. La mención de tratarse de un estado de resultados o de pérdidas o ganancias, uno de los dos. ¿Por qué conocemos también el estado de resultados como pérdidas y ganancias? Porque usted recordará que hace un momento le comenté que el resultado puede darse como una utilidad o una pérdida respectivamente, ¿verdad? Es por ello que se le conoce en muchas ocasiones como el estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué tanto gané en el periodo? ¿Qué tanto perdí respectivamente? Obviamente se tiene que hacer mención a uno de los dos títulos que lleva consigo este estado de resultados, ya sea estado de resultados tal cual o el estado de pérdidas y ganancias. Y el periodo contable o ejercicio a que se refiere. Comúnmente las empresas emiten información financiera ya sea de manera mensual, de manera trimestral, de manera semestral o de manera anual. La empresa puede emitir información financiera en el periodo que realmente le competa, ¿sí? Mientras más, si en el momento existe prontitud en la elaboración de la información financiera, obviamente va a ser mejor para la empresa porque va a poder tomar decisiones al respecto. Entonces, es de vital importancia que el periodo contable, obviamente, sea mencionado, ¿sí? El periodo al cual se está estipulando la información financiera, sea estipulado, sea mencionado, para efectos de que el usuario considere esta fecha al respecto. Si su momento es una información de manera mensual, trimestral, anual o semestral, u otro periodo que pueda ejercerse por parte de la empresa. Y normalmente expresado con las palabras del al, es decir, del 1 de octubre al 31 de diciembre de X año, ¿sí? Comúnmente estas palabras son las que enlazan este tipo de fechas respectivamente. Por ejemplo, jardín de niños, la pelota, ¿sí? Ahí podemos ver el nombre, la denominación de la empresa, ya lo tenemos identificado. Después viene el nombre de del reporte financiero, que en este caso es estado de resultados. Y por último viene el periodo, lo que hace un rato le comentaba, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2000X año, ¿sí? Entonces cuenta usted que en ese momento estamos manteniendo un encabezado, una estructura para poder elaborar el estado de resultados. El encabezado nos está dando pauta para conocer qué es lo que vamos a realizar más adelante. Posteriormente viene la segunda parte, ¿sí? Que se le conoce como el cuerpo. Usted observará en su diapositiva del lado izquierdo tenemos la definición, del lado derecho tenemos algunas cuentas que ahorita el tema de las cuentas lo estaremos viendo en el momento que de manera detallada y congruente en el pizarrón. Pero vamos a ver qué nos dice la parte de definición. Nos dice cuerpo.
aquí se anotará clara y comprensiblemente los ingresos, costos y gastos, así como la utilidad o pérdida obtenida, teniendo en cuenta en agrupar en primer lugar los ingresos primarios y normales y posteriormente los que no cumplan con las características. Mire, observe usted cómo estamos estructurando la parte del cuerpo. La parte del cuerpo nos dice muy concreto, dice estructura por parte de tus ingresos, de tus costos y gastos respectivamente. Es decir, lo que he comentado está entrando de dinero por parte de las ventas y obviamente lo que está representando una salida de dinero para efectos de poder vender. Nosotros no vamos a poder vender si no incurrimos en un costo y en un gasto. Entonces, para efectos de cubrir este ciclo, obviamente las ventas son de vital importancia para que la empresa conozca cuál es el estatus, si van incrementándose las mismas o van decreciendo. Y por el otro lado, la parte del costo y los gastos también, cómo se van comportando en cada uno de los periodos, si van acrecentando o van disminuyendo. Aquí es donde viene la parte de estrategia, la parte de conseguir una mejor optimización y obviamente tener utilidades, que es lo que la mayoría de las empresas están en ese preámbulo, ¿no? Que un momento dado digan, bueno, mi negocio me dejó una utilidad de X importe. Y no cosa contraria, cuando estamos hablando de pérdida. Cuando estamos hablando de pérdida estamos hablando que obviamente nuestros costos y gastos están muy por arriba de los ingresos o las ventas que se hayan percibido en ese momento. Del lado derecho, como le comenté hace un momento, vamos a ver las cuentas. Y le voy a pedir que me acompañe al pintarrón para que vayamos analizando cada una de ellas, porque es de vital importancia saber y conocer cómo es la estructura del estado de resultados. Mire, usted se puede dar cuenta que abrimos con las ventas. Hace un momento le comenté que es la parte de los ingresos. Las ventas las vamos a dividir obviamente en dos partes. Las que son de contado y las que son de crédito. ¿Sí? Cuando estamos hablando de ventas de contado, nos estamos refiriendo a que las estamos cobrando inmediatamente, ¿sí? Cobrando inmediatamente. Es decir, representa dinero inmediato, ¿sí? Dinero fresco, como muchas veces le conocemos. Cuando hablamos de crédito, nos estamos refiriendo a que existe una política por parte de la empresa hacia sus clientes, ¿sí? Hacia los clientes, en poderle brindar ciertos días de crédito, ¿sí? Aquí van a ser, comúnmente se le conoce como días de crédito, ¿sí? Días de crédito porque le va a brindar y le va a decir, bueno, tú eres mi cliente, te brindo 30 días para que me puedas pagar lo que en este momento te acabo de vender. Obviamente al día 30 el cliente se tiene que ver con la obligación de poderle pagar a esta empresa el dinero respectivo. Y obviamente en ese momento se convierte en ingresos. Aquí hay algo que considerar, no confundamos las ventas con los ingresos, ¿sí? Los ingresos es cuando ya se están realizando, cuando ya están en nuestra cuenta de cheques. Cuando estamos hablando obviamente de contado y cuando hablamos por la parte de crédito, en ese momento van a ser unos posibles ingresos. ¿Cuándo se va a convertir en ese posible ingreso en ingreso? Cabe la redundancia, se va a convertir en el momento que pase el día, que esté aumentado el día 30 y que nos pague el cliente. En ese momento ya podemos declarar que el ingreso es de nosotros. De momento está ahí un poquito en stand-by. Ahora bien, así como observamos las ventas, vamos a tener el costo de ventas. El costo de ventas va a minorar a las ventas, ¿sí? Vamos a poner un poco más abajo para que tengamos espacio aquí de movimiento. Costo de ventas. Hace un momento le comenté que para que un momento existan las ventas, ¿verdad? Para que un momento existan las ventas, pues se tiene que invertir, se tiene que gastar y obviamente se tiene que determinar un costo. En este momento estamos hablando de la parte de costo. Cuando hablamos de la parte de costo nos referimos a tres elementos que compete el mismo.
nos referimos a la materia prima, ¿sí? A la mano de obra y a los gastos indirectos. ¿Qué es cada una de ellas? Bueno, cuando hablamos de materia prima nos estamos refiriendo al aspecto de los insumos, ¿sí? Los insumos que compra la empresa, ¿sí? Que compra la empresa para transformarlos. A eso nos estamos refiriendo con materia prima. Cuando hablamos de mano de obra, obviamente es la parte humana que va a transformar, ¿sí? Esa materia prima. La va a estar moldeando. ¿Para qué? Para que en un momento dado se convierta en producto terminado. Y por último, los gastos indirectos van a ser obviamente gastos, ¿sí?, que incurran dentro del proceso de manufactura, ¿sí? Por ejemplo, para poder, si estamos hablando de un proceso de transformación donde se está utilizando una máquina, pues obviamente la máquina va a necesitar luz eléctrica para poder estar en función, en movimiento. Ese es un parte de los gastos indirectos, como el agua, entre otros servicios que hemos comentado, sirve para efectos de llevar a cabo esta parte de determinar el costo de ventas. La suma, obviamente, de estos tres elementos, que se conoce también como elementos del costo, ¿sí?, va a determinar el costo de ventas, ¿sí?, la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos. Ahora bien, cuando aminoramos las ventas con el costo de ventas, vamos a conocer la utilidad bruta, ¿sí? Este es un subtotal, no quiere decir que va a ser la utilidad definitiva, no. Es la primera utilidad que va a poder observar la empresa después de conocer los ingresos, ¿sí?, las ventas, ya sea los ingresos, llámese la parte de contado o los futuros ingresos, las ventas después de haber aminorado el primer impacto de su bolsillo, el primer egreso que va a tener para efectos de entrar en el proceso, que es el costo de ventas. ¿Por qué? Porque obviamente la compra de insumos va a representar salida de dinero, y al igual que la mano de obra, ¿sí?, poder pagar la nómina respectiva, y por último los gastos indirectos, ¿sí?, aquellos que van a estar incurriendo en el proceso mismo. La utilidad bruta obviamente la minoración de estos dos factores nos va a poder dar la utilidad bruta respectivamente. Ahora bien, también van a entrar en acción los gastos de operación, ¿sí? Gastos de operación. Conforme a estos gastos de operación, ¿sí?, se van a dividir en dos para poderlos identificar. En gastos de venta y en gastos de administración. En primera instancia, obviamente, los gastos de venta van a representar, ¿sí?, los gastos que van a incurrir en el proceso de venta, ¿sí?, como pueden ser las comisiones de los vendedores o bien sus respectivos sueldos base, ¿sí? Y por el otro lado, los gastos de administración van a ser también parte de la operación misma, pero desde el punto de vista del departamento de administración. Es decir, esta segregación va a permitir conocer cuánto se puede gastar una empresa de manera operativa, conociendo la parte de venta, la parte de administración respectivamente. Muy bien, después de estos gastos de operación podemos conocer la utilidad de la operación o la utilidad de operación. ¿Sí? La utilidad de operación, eso nos va a permitir tomar una decisión al respecto. ¿Qué documentado tengo yo de utilidad después de haber descontado el costo de ventas y los gastos que van teniendo consigo la empresa paulatinamente?
Más adelante estaremos también conociendo, dentro de esta estructura, los gastos financieros, ¿sí?, por un lado, y también los productos financieros. Casi son idénticos en su palabra, en su terminología, pero cada uno de ellos tiene una gran diferencia. Cuando hablamos de gastos financieros nos referimos a los intereses pagados, ¿sí? Pagados, y por el otro los productos financieros son los intereses ganados. Mire, cuando nos referimos a los intereses pagados, estamos hablando en ambos escenarios, ¿sí?, en la contratación de un financiamiento, ¿sí?, de un financiamiento por un lado, y por el otro lado es la contratación de una inversión. En el aspecto de los intereses pagados nos referimos a un financiamiento. ¿Por qué? Porque obviamente la empresa tiene que pagar intereses al respecto por haber solicitado una cantidad para poder llevarla a cabo dentro de la operación. Estos intereses son conocidos como intereses pagados o bien gastos financieros que va a tener la misma organización. Cosa contraria que cuando estamos hablando de los productos financieros o bien los intereses ganados, nos estamos refiriendo a la contratación de un pagaré de inversión, ¿sí?, de una inversión que está realizando la empresa con el objeto de llevar consigo y obtener una ganancia respectivamente. Esa ganancia van a ser los intereses que va a ganar por haber invertido una cantidad considerable de sobrante de la empresa dentro de una institución financiera. Después de haber conocido estos dos actores, nos va a dar consigo la utilidad después de financiamiento, ¿sí? Después de la utilidad, después del financiamiento, cabe la redundancia, vamos a entrar con otro rubro más que son conocidos como otros gastos y otros productos o bien ingresos, ¿sí? Cuando hablamos de otros gastos nos estamos refiriendo a las erogaciones de dinero por parte de la empresa, y por el otro lado son entradas de dinero. ¿Por qué se da una y la otra? Bueno, esto se da por el simple hecho de mantener salidas o cubrir gastos, ¿sí?, por parte de la empresa. Por ejemplo, podemos hablar de unos fletes, ¿no?, al respecto. Por el otro lado, las entradas de dinero van a ser consideradas como parte conceptual de la empresa y que le van a representar una entrada de dinero. Por ejemplo, la venta de desperdicio, ¿sí?, la venta de desperdicio que pueda tener la organización en base a su proceso de producción. Obviamente que la parte que está sobrando de la materia prima, bien la puede vender a otra empresa o a otra persona para efectos de que ella le puede servir para otro proceso de producción. Entonces, obviamente es una entrada de dinero que no es la principal, porque la principal va a ser lo que en momento la empresa haya dictaminado en un inicio realizar, pero sí va a representar un ingreso, si no constante, obviamente paulatinamente, y tiene que estar registrado en ese renglón. Y es por ello que vamos a llegar después de esto a la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Aquí ya conocemos la utilidad antes de impuestos. ¿Por qué? Porque inmediatamente vamos a llevar consigo los impuestos, ¿sí? Aquí tenemos que conocer los impuestos en base a las tasas impositivas que estén regidas por la empresa, apegadas a la ley,
a la ley fiscal y que de cierta forma le permita irlos determinando para que después de haberlos descontado con la utilidad antes de impuesto podamos llegar a lo que nos compete, que es la utilidad neta. ¿Sí? La utilidad neta. O bien puede ser la pérdida también, ¿sí? Sea su caso. Utilidad o pérdida neta. En cada uno de los rubros puede también darse el caso de la pérdida, ¿sí? Desde la bruta puede ser pérdida, la de operación también. Utilidad después de financiamiento también puede darse el caso que sea una pérdida. Y obviamente antes de impuestos también se pudo haber llegado a una pérdida. En cada uno de los rubros que acabamos de mostrar, podemos ir conociendo cada uno de los componentes, ya sea como utilidad o pérdida. Esta es la parte del cuerpo del estado de resultados, y también acabamos de aprender qué es cada una de estas cuentas, para qué sirven, en qué nos van a estar apoyando dentro del proceso del estado de resultados. Y por último vamos a conocer lo que es el pie. Dice, usted puede observar en su diapositiva, dice lo siguiente: esta parte está destinada para los nombres, puestos y firmas de quienes la autorizaron, elaboraron, etcétera. Y las notas al mismo, o la mención de que las notas que se acompañan son parte de este estado financiero. Usted puede observar, hay un ejemplo, dice la autorización y la elaboración. Autorizado por el nombre del director general, sea su caso la máxima autoridad, y elaborado obviamente por el contador general, que va a ser el que va a estar elaborando dicho estado financiero respectivamente. Ahora bien, ¿cómo se realiza el estado de resultados de manera más específica? Mire, la estructura mostrada en la diapositiva 6, la que vimos con antelación y pudimos estarla aterrizando en el pintarrón, se conoce como presentación en forma de reporte, y en la práctica es la única que se emplea. Obviamente esta forma de poderlo presentar es la común, yo ya hasta podría decir que es la única, porque permite conocer el estatus de cada una de las cuentas que compete tanto de las ventas como de los costos y los gastos, y cómo están representando, impactando dentro de la empresa. La posible presentación en forma de cuenta no tiene un uso efectivo. De acuerdo con la estructura usual, es decir, en forma de reporte, el estado se divide en varias secciones, cada una de ellas con un mensaje informativo específico. La explicación de cada sección o capítulo es la siguiente. Mira, observemos el primer capítulo. El primer capítulo nos dice lo siguiente: está destinado a mostrar el resultado de las transacciones que constituyen la actividad principal del negocio, ¿sí? La venta de mercancías. Esta parte del primer capítulo lo vemos muy reflejado dentro de nuestra primera cuenta, ¿sí? La primerita cuenta que vemos en el estado de resultados, que son las ventas de mercancía. Se empieza pues con el ingreso por las ventas efectuadas en el periodo, ¿sí? ¿Qué fue lo que se vendió? Si estamos hablando o estamos emitiendo información financiera de manera mensual, supongamos que estamos en el mes de agosto, podemos decir en el mes de agosto cuánto se vendió, cuánto vendimos, ¿sí? De manera total, es decir, después de haber multiplicado el precio de venta por las unidades que se vendieron respectivamente. En ese momento conoceremos la venta total que sucedió en ese mes. Pero también podemos conocer la venta anual o la venta semestral o trimestral, sea el caso que usted quiera observar dentro de la empresa. Pero obviamente ese va a ser nuestro primer bloque, conocer la venta que se está realizando. A esta cifra se le resta el costo de ventas, ¿sí? Lo que comentábamos, la parte de materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Es decir, lo que a la empresa le costó adquirir la mercancía que ya se vendió, ¿sí? Tiene que haber un proceso, eso implica un costo para poder vender, si no, obviamente no tendría caso que la empresa existiera, ¿verdad?
La diferencia resultante se denomina utilidad bruta, ¿sí? Va a ser nuestra primera utilidad, ya sea puede ser utilidad, repito, o puede ser pérdida bruta. En ocasiones se le designa también como utilidad total, en algunas ocasiones, pero comúnmente se le conoce como la utilidad bruta. En el segundo capítulo, en el desarrollo de sus actividades, los negocios necesitan efectuar una serie de gastos. Contratan personal, alquilan un local si no cuentan con uno propio, utilizan un servicio telefónico y energía eléctrica, consumen papelería, etcétera, ¿sí? Todos aquellos gastos realizados para el funcionamiento normal de la empresa se conocen como gastos de operación, ¿sí? Los gastos que va a incurrir la organización para efectos de llevar consigo paulatinamente la parte operativa del día a día que va a tener la misma organización. Aquí hago algo hincapié. En los gastos de operación, obviamente, mientras exista más, sean unos gastos más mesurados, a la organización le va a beneficiar. Cuando un momento dado la empresa empieza a gastar de manera poco considerada, estamos hablando que los gastos incrementan y por ende entra el concepto de cuando en su momento le comenté, puede haber utilidad o puede haber pérdida. Si los gastos se están incrementando de manera extraorbitante, tenemos el grave peligro que lleguemos a la utilidad de operación como una pérdida de operación. Y en ese momento nos estaremos percatando que nuestros gastos nos están, pero asfixiando de manera considerable. Es por ello que los costos también, de los costos de ventas, tenemos que ser muy mesurados, muy etiquetados hacia dónde fueron destinados, cómo se llevaron a cabo, para efectos de mantener un control sano dentro de la misma organización. Para informar apropiadamente acerca de ellos, se les identifica por la función que motiva el gasto, para que dé como resultado, la utilidad de operación. Sí, obviamente, tomando en consideración que nuestro último dato fue la utilidad bruta y aminorándole los gastos de operación, llegamos a la utilidad de operación. A este respecto, la clasificación típica establece dos rubros: los gastos de venta y los de administración, que hace un momento ya comentamos. El tercer capítulo se integra por un tipo de ingresos y egresos que no derivan de la actividad principal de la empresa, ¿sí? Es decir, van a gastar o van a ingresar dinero que no es parte de la actividad, es decir, que no forma parte del producto que esté emitiendo dentro del mercado respectivamente, sino de operaciones complementarias consistentes en obtener y otorgar el financiamiento. El desarrollo del crédito es muy amplio, por lo cual es común que los negocios hagan uso de él. Efectúan compras cuyo importe pagarán algún tiempo después o venden también a crédito, sea el caso de los intereses o productos financieros, que es lo que también vamos a mencionar en el siguiente renglón. Dice, también pueden ser origen de intereses a cargo de la entidad, los préstamos obtenidos de bancos u otras empresas, denominadas como gastos financieros, o bien los intereses a favor de la empresa que incluyen denominados productos financieros, ya sean gastos o productos financieros respectivamente. La diferencia entre gastos y productos financieros sumada algebraicamente en la utilidad de la operación arroja lo que podemos determinar la utilidad después de financiamiento, ¿sí? Después de que se otorgó financiamiento a una inversión, tenemos que conocer si existe utilidad o también puede consistir en una pérdida respectivamente. El cuarto capítulo dice, en este apartado encontraremos la participación activa de otros ingresos y otros gastos, donde sumada algebraicamente a la utilidad después de financiamiento, vamos a determinar la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Son partidas que no van de la mano con la operación respectiva de la empresa, pero sin embargo, estas erogaciones o bien estos ingresos que se hayan percibido o hayan erogado, en sea su caso, van a ser de vital importancia para conocer la utilidad antes de impuestos. ¿Qué tanto la empresa vendió alguna parte o alguna situación que haya vendido y que haya representado un ingreso dentro de la misma organización? Y el quinto capítulo dice, este último capítulo se informa sobre el monto de los impuestos que la empresa deberá
enterar a la Secretaría Gubernamental correspondiente. Así es que, aminorando los impuestos a la utilidad antes de impuestos, es como finalmente llegamos a la utilidad neta, renglón con el que se finaliza el estado de resultados. Los impuestos, recuérdelo, es un dinero que obviamente tenemos que enterarlo, no va a ser parte de nosotros, sino va a ser parte de que tenemos que declararlo a la entidad gubernamental, y obviamente al descontarla de la utilidad antes de los impuestos, obviamente esto nos va a permitir conocer la utilidad neta respectivamente, o bien la pérdida, sea su caso, y obviamente esto se dio gracias a la operación aritmética que se fue dando paulatinamente en cada una de las etapas del mismo estado de resultados. En caso de pérdidas, ¿qué sucede en caso de pérdidas? Mire, en ocasiones los egresos son superiores a los ingresos, lo cual significa pérdida. En tal caso, y según la sección o secciones del estado de resultados en que aparezcan, los conceptos de utilidad respectivos sustituyen los siguientes: pérdida bruta, pérdida de operación, pérdida después de financiamiento, pérdida antes de impuestos y pérdida neta. ¿Sí? La contraparte en este sentido. ¿Y qué nos dice o qué nos orilla a tener una pérdida? Pues es muy sencillo, que en un momento dado nuestros costos o bien nuestros gastos, ¿sí?, estén, esto también es un gasto, que estén por arriba de las ventas, ¿sí?, que en un momento dado esos gastos y costos que fueron incurridos, aunado obviamente la parte de impuestos, no podemos considerar como un gasto, pero es una salida de dinero, estén por arriba de las ventas propias de la empresa. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de estado de resultados? Primera instancia, ¿qué es el estado de actividades? ¿Sí? El estado de actividades es emitido por las entidades con propósitos no lucrativos y está integrado básicamente por los siguientes elementos: los ingresos, los costos y los gastos. Sus definiciones son iguales a lo de un estado de resultados que hemos estado mencionando, ¿sí? No va a tener ninguna alteración respectivamente. Pero obviamente vamos a ver la clasificación de las partidas. Primera instancia, los ingresos. Un ingreso es el incremento de los activos o decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso en el cambio neto del patrimonio contable, y como consecuencia en el capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Los ingresos obviamente va a ser lo que va a mantener viva la empresa, va a ser parte de ese corazón, porque obviamente los ingresos van a representar las entradas de dinero con las que le van a hacer frente a las obligaciones que tengan en un futuro, ¿sí? Es por ello que los ingresos son estratégicos. Obviamente, entre más capte la empresa, ¿sí?, entre más venda, va a ser una alta posibilidad de que surja esto. Pero también le quiero hacer algo mención. No quiere decir que si se incrementan los ingresos, lógicamente que la utilidad va a incrementarse, ¿sí? Eso creo que lo definimos de manera muy lógica. Pero en ocasiones sucede que cuando los incrementan las ventas, también se incrementan los costos y los gastos. Por ende, si vamos a vender más, tenemos que producir más para tener más artículo terminado para poderlo vender. Entonces, bajo este preámbulo, obviamente considera que si se vende más es porque se produjo más, y es por eso que los costos y los gastos que estuvieron incurriendo se van a elevar. Aquí la parte estratégica es el tema del volumen. El tema del volumen puede hacer que se haga un tipo de economía en escala para efectos de ir aminorando los costos respectivamente en cada uno de los rubros que tenga la organización. Y así como dentro de la clasificación de las partidas estamos viendo los ingresos, vamos a ver lo que compete al periodo contable. Y dice lo siguiente: se refiere a que el ingreso se reconoce contablemente en el periodo en el que se devenga, ¿sí?
Un impacto favorable, obviamente, el reconocimiento de un ingreso debe hacerse solo cuando el movimiento de activos y pasivos impacte favorablemente al capital ganado o patrimonio contable de la entidad a través de la utilidad o pérdida neta. Aquí es algo muy que reconocer. Recuerde, los ingresos se van a reconocer contablemente en el momento que se devengan, ¿sí? En el momento que ya los haya captado la organización. ¿Qué es lo que en un momento dado pudimos aprender en esta sesión? En esta sesión le dimos entrada a la unidad 3 con el tema del estado de resultados. Este estado que nos va a permitir, como usted lo pudo ver dentro de su estructura, nos va a permitir conocer las ventas, los costos y gastos que puede originar la organización. Y también aprendimos cómo estructurarlo, cómo en todo llevarlo a cabo dentro de sus 3 etapas, como es el encabezado, el cuerpo y el pie del mismo. Y también la importancia que tiene cada una de las cuentas que lo integran para efecto de la toma de decisiones. Muy bien, de mi parte ha sido todo en esta sesión. Yo le agradezco mucho y lo espero la próxima. Gracias.